En el versículo 35 del capítulo 1, Jesús se va a un lugar solitario. Recordemos que en el versículo 33 y 34 ha estado todo el pueblo reunido y Jesús ha sanado a muchos, ha expulsado muchos demonios. Por eso ahora Jesús, en vez de quedarse en el pueblo donde todos piensan agradecerle, se va a orar en solitario. Y cuando llegan a buscarle, él dice, no, vamos a otro lugar donde sea necesario. Nuevamente tomemos nuestro mapa y nos ubicamos pues, en toda la región de Galilea. Y desde estos versículos previos entendemos que se acerca un leproso. Aquí tenemos que preguntarnos, pues a nivel narrativo, no es que todo el pueblo estaba cerca de Jesús, no es que Jesús sanó a muchos, y entonces, ¿dónde estaba el leproso? ¿Por qué no fue el leproso uno de aquellos enfermos que llevaron ante Jesús? ¿Por qué alguien del pueblo no fue a buscar al leproso para que Jesús le sanara? Por eso Jesús, que se aleja de las personas a quienes ya ha curado, a quienes se han acercado, se pone a disposición de aquellos que fueron incluso marginados por el pueblo. Y por eso el leproso se acerca. Jesús se deja visualizar, deja que se le acerque un leproso y el leproso se arrodilla. La petición inmediatamente es de alguien que necesita ser sanado, porque el leproso pues era alguien marginado por la ley, por no estar purificado, y Jesús le sana, le devuelve la capacidad de interactuar socialmente con todos. Nos vamos al capítulo 2 ahora. En el capítulo 2, nuevamente, Jesús vuelve a Cafarnaúm y, al ser ya famoso, se reúne mucha gente a escucharle. A partir del capítulo 2, versículo 4, tenemos que tomar una clave de lectura que nos va a acompañar hasta el final de esta sección. El capítulo 3, versículo 6. Porque tenemos a alguien que está enfermo en una camilla. Lo bajan hasta donde estaba Jesús, que se encontraba rodeado de gente, lo bajan y lo ponen frente a Jesús. Si hacemos una composición del lugar, podemos suponer que no lo colocan lejos, sino en el centro, porque Jesús estaba en el centro donde todos le estaban escuchando. Pero los maestros de la ley no se fijan en quién tiene necesidad, sino que están pensando en qué norma se está transgrediendo. Entonces, para recorrer desde el capítulo 2 al versículo 4 al capítulo 3, versículo 6, veamos la actitud de Jesús y el reclamo de los maestros de la ley. El enfermo está en el centro con Jesús y los maestros de la ley miran qué norma es la que se ha transgredido. Vamos nuevamente al capítulo 2, versículo 13, donde Jesús llama a alguien que era despreciado por los judíos, un cobrador de impuestos, y le dice, sígueme. Mucha alegría para Leví. Pero los maestros de la ley, del grupo de los fariseos, se preocupan, pero no porque Jesús le ha dado la oportunidad de sentarse a la mesa con varias personas, en este caso a Leví, sino porque está comiendo con publicanos y pecadores. Nuevamente, Jesús va donde hay alguien que necesite ser sanado, ser reincorporado a la sociedad. Y los maestros de la ley se preocupan por qué norma está transgrediendo y por qué está comiendo con pecadores, con publicanos. Tenemos una escena nuevamente en donde hay un banquete de bodas, porque con Jesús, si Juan el Bautista ha sido precursor, pues ahora con Jesús ha llegado la salvación, ya ha llegado la salvación.
Y entonces en el versículo 21 y 22 del capítulo 2 hay unas escenas que nos indican que el vestido viejo, el vestido nuevo, la tela que se estira, la tela que encoge, simplemente nos quieren explicar la ruptura que debe de hacerse entre el viejo orden de Israel, entre las antiguas normas, y la disposición que tienen que tener los seguidores para entender el proyecto de Jesús. En el versículo 23 del capítulo 2, con mucha más claridad aparece Jesús un sábado, arrancando algunas espigas, alimentándose. Jesús mira la necesidad y los fariseos lo que hacen es pensar en qué norma se está transgrediendo, en que algo está prohibido y ellos no lo están observando. Por lo tanto, desde el capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 23 vemos que hay una clave de lectura en donde Jesús no se fija tanto en la ley. Jesús se fija en el enfermo, Jesús se fija en aquel que necesita ser reincorporado y sentarse nuevamente a la mesa como alguien que vale, y Jesús se fija en quién tiene hambre. Los fariseos se fijan en qué norma se está transgrediendo. Vamos, para cerrar esta sección, al capítulo 3, versículo 1 al 6. Y con esto terminamos esta primera parte. Entra a la sinagoga nuevamente, y hay un hombre que está en la sinagoga con la mano paralizada, porque alguien que simplemente cumple la ley se encuentra paralizado, no tiene creatividad. Y Jesús le dice al hombre de la mano paralizada: ponte de pie y colócate en medio. Nuevamente, en el capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice al hombre que está enfermo, está en la sinagoga, no está alejado del centro de culto, está en la sinagoga. Y dentro de la sinagoga tiene la mano paralizada. Y Jesús le pide que se coloque en el centro. ¿Quiénes hacen daño? ¿Quiénes quieren provocar la muerte de las personas? Pues aquellos que se fijan en que en sábado no se puede dar de comer, en que en sábado no se puede sanar. Estos son los fariseos, son los partidarios de Herodes. Porque Jesús sí cura en sábado, Jesús sí cura en la sinagoga.